Todos los días van a estar estrés, estrés, estrés. Pero bueno, la esperanza es que ya se va a acabar el semestre. Entonces, hoy va a ser una clase súper cortica para que, pues, liberarlos pronto. Pero primero, antes de la clase, entonces, quiero que, digamos, nos pongamos de acuerdo cómo va a ser, dentro de 8 días empezamos las presentaciones por grupos para sacar esa última nota y ya ahí terminaríamos el semestre con el parcial final, ¿cierto? Entonces yo ya les subí al Moodle digamos como las instrucciones para hacer la presentación, pero quiero que las comentemos acá para que todos las tengan claras, para que no vaya a haber dudas. Y también tenemos que ponernos de acuerdo en los grupos y en el orden de presentación, porque ustedes, según mi lista, ustedes son 40, ¿sí? Entonces, a mí en la lista de esos 40 que me aparecen, entonces tendríamos 3 días de presentaciones, que serían el 2 de julio, 9 de julio y 16 de julio, ¿verdad? Así habíamos quedado hace 8 días. Entonces, como son 3 días, yo había pensado que se hicieran 3 grupos cada día. Entonces, eso me daría más o menos grupos de 4 y habrían otros grupitos, 4 grupitos que me quedarían de 5. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si no me falla la matemática. 4 por 5. ¿Sí? Ya hice una multiplicación. Listo. Entonces, tendríamos que hacer grupos de 4 y grupos de 5, 4 o 5. Solamente habrían 4 grupos de 5. El resto serían grupos de 4. Entonces necesito que los conformen y que me los pasen para poder saber pues quiénes son en cada grupo. También necesito que ustedes mismos organicen el orden de presentación, si lo quieren hacer así, o si quieren que sea sorteado, pues entonces yo lo organizo como yo quiera. Pero pues como ya sabemos, ustedes tienen sus parciales, sus cosas y a veces hay algunos que se cargan más que otros, entonces pues si quieren organizarlo de manera que les quede más cómodo, no habría problema, pero entonces necesitaría la lista de los grupos y la lista del orden de presentación, quiénes van el primer día, quiénes van el segundo día y quiénes van el tercer día. Listo, Valentina sugiere que sea por sorteo. Sí, listo, o sea, así salomónico yo lo hago, yo que no tengo ni idea quién está en qué grupo ni nada. ¿Sí? Pero entonces sí necesito los grupos. ¿Vale? Entonces, para que empiecen a conformar los grupos ahí ustedes en sus redes y porfa, entonces alguno de ustedes o Juan Felipe, pues me pasan la lista de los grupitos. ¿Cómo vamos a hacer? Es una presentación que puede ser en el formato que ustedes quieran, si quieren hacerla en PowerPoint, si quieren hacerla, quieren hacer un video, quieren hacer una infografía, lo que quieran. Bien chévere, además creativo para que no nos aburramos eh, y que sea pues como interesante. Entonces ya les voy a mostrar, sino que esto se quedó pensando. Mm. ¿Me oyen todavía o no me oyen? Sí, doctora. Ah, bueno, es que esto está trabado, pero pues no sé si estoy en la reunión o no. Se trabó aquí la imagen, pero bueno, entonces les voy contando mientras esto se organiza. Entonces yo ahí en el Moodle, bueno, si quieren pueden abrir el Moodle ya que ustedes están ahí y yo estoy aquí y no se puede ver acá la pantalla. Entonces en el Moodle les puse
No miento, no puedo abrir el Moodle porque está trabado. Les puse una infografía que se las mostré hace 8 días, ¿cierto? Entonces, en esa infografía hay unas temáticas. Hay exactamente 5 temas, ¿cierto? La infografía está en inglés, pero como ustedes son gringos, ustedes son, mentiras, ustedes tienen sus competencias en inglés, entonces la infografía está en inglés. Son 5 temas. Dentro de los 5 tópicos hay subtópicos o temas diferentes a tratar. Entonces, los 5 temas son aló, hola, ya volví, estaba hablando solita. Hola, doctora. Bueno, entonces ya estaba hablando con Juan Felipe y entonces quedó que ustedes son 40, entonces sería mejor
pues 10 grupos, ¿no? 10 grupos de 4, porque la matemática y yo no somos muy amigas, entonces, pues claro, 10 por 4 da 40. Entonces, 10 grupos de a 4 estudiantes. Y repartimos las presentaciones en los 3 días que tenemos programados para las presentaciones. Habrá un día entonces que nos toca eh, cuatro grupos. Y el resto de grupos entonces son 3, 3 y 3. ¿Sí? Ya estoy aquí tratando de poner lo que les quiero mostrar. Listo. Entonces, como les estaba, y esta imagencita se las mostré eh, hace 8 días, ¿verdad? Aquí están los tópicos que vamos a trabajar en las presentaciones. Entonces, cada grupo debe escoger un tópico. Entonces, a mí me gusta este o este o este, cualquiera, el que les guste. La idea es que lo hagan también distribuido, es decir, que no todos escojan el inicio de la vida, porque entonces nos queda como muy repetido. La idea es que por lo menos haya uno de cada uno. Como son 5, entonces van a quedar 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, día 2 en cada uno. Entonces, yo quisiera que ustedes se coordinaran muy bien para mirar que 2 grupos tengan este tema, 2 grupos tengan este, 2 este, 2 este y 2 este. ¿Sí? ¿Qué vamos a trabajar en las presentaciones? Cada uno de estos tópicos tiene temas que están aquí dibujaditos, y en este que también está ahí en la plataforma están separaditos los temas y los explican para que uno sepa, bueno, esto qué querrá decir, ¿verdad? Entonces, cada grupo que va a presentar va a escoger uno de estos temas. Por ejemplo, el primero es diagnóstico preconcepcional o screening preconcepcional. ¿Eso qué significa? Que las familias pueden empezar a mirar o hacer un test genético a los bebés antes de que nazcan o a los embriones, y a partir de eso, pues, tomar decisiones o incluso escoger cómo quiero que sea mi descendencia. Entonces aquí, por ejemplo, hay una pregunta: ¿debería haber límites para las personas en esos tipos de test que se van a hacer? Es decir, pues deberíamos limitarlo, o eso lo podemos hacer así abierto, libre y como queramos hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el grupo que le gusta este tema y lo escogió? Dice, bueno, entonces vamos a escoger un caso que represente o que muestre este tema. Entonces, por ejemplo, hay un caso de una familia que quería hacer este diagnóstico de preimplantación para que su bebé naciera con una sordera congénita. ¿Y por qué? Pues porque esa mamá y ese papá eran sordos, entonces ellos querían que su bebé fuera como ellos. Ese caso está en internet. Entonces, eh, eh, a partir de eso, pues ellos quieren hacer que su bebé sea sordo, y van a entonces a hacer un diagnóstico preimplantatorio para poder lograr que su bebé sea sordo. Entonces, eso pues obviamente tiene una cantidad de dilemas frente a precisamente esta pregunta que nos están planteando allí. ¿Debería haber un límite o yo puedo escoger lo que quiera? ¿Y qué cosas voy a escoger? O, por ejemplo, hay la posibilidad de escoger los ojitos, que sean ojitos claritos, ojitos oscuritos, o que sea así o así. Entonces, debería haber un límite en eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó ese tema, escogí este caso, y entonces, ¿qué voy a hacer con mi tema y con mi caso? Entonces voy a hacer una presentación, como les estaba diciendo, que puede ser PowerPoint, o puede ser un video, o puede ser una infografía, o puede ser lo que ustedes quieran en su creatividad tan bonita. Y entonces escogen y van a hacer entonces, ay, esperen que se me perdieron las instrucciones, ya. Escogen uno de los temas y ahí en el Moodle está la presentación que tiene que incluir, pues la presentación de ese caso. Entonces es el caso de una familia que quiere hacer esto y esto y esto. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con eso que yo estoy contando? Pues porque en algunos puede ser un experimento, una investigación
de vanguardia. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Entonces, no, pues se quiere lograr que las parejas escojan todas las características fenotípicas y genotípicas de sus descendencias. ¿Cuáles son los involucrados ahí? Por medios, personas, animales o vivos involucrados. Entonces, no, pues están los embriones, que en este caso no podrían, por ejemplo, decidir o tomar decisiones o participar en esa decisión. ¿Cuáles son los posibles resultados que se obtendrían? Pues se obtendrían bebés diseñados genéticamente o bebés a la carta, que eso es todo un dilema, toda una polémica en bioética, pues porque prácticamente pues yo podría ir y escoger mi bebé de ciertas características, que con los ojitos así, que más altico, que más bajito, que con este coeficiente intelectual, que con ta, ta, ta. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados o las implicaciones de esos resultados? Las posibles consecuencias que pueden ser positivas, porque muy chévere que la gente pueda escoger a sus bebés, o muy chévere que podamos quitar enfermedades, pero también pueden haber consecuencias negativas. Y las consecuencias negativas podrían ser que, por ejemplo, quienes no tengan acceso, entonces pueden empezar a ser eh, rechazados o discriminados porque no tuvieron sus padres la posibilidad de escoger sus características genéticas. Y luego se hace una conclusión final sobre el caso que ustedes escogieron. Entonces, dentro de los temas hay un montón. Por eso les dejo este documento que tienen todos los temas que pueden escoger. Entonces, dentro de ese mismo tópico de inicio de la vida está, por ejemplo, el congelamiento de embriones o de óvulos, el aborto está también acá, la edición del genoma humano. Esto, por ejemplo, ¿se acuerdan que hubo un caso de unas gemelitas que hicieron con el CRISPR-Cas9, hicieron una edición de su genoma para que fueran resistentes al VIH? Entonces hay toda una discusión frente a si eso lo debemos hacer o no lo debemos hacer. Dentro de salud y sociedad, entonces tenemos diferentes temas también. Por ejemplo, asistencia a la muerte, tratamientos médicos experimentales. En este está súper importante, donde está que yo lo había visto, la vacunación, porque todo lo que surgió en polémica sobre la vacunación ahorita con el COVID, pues es un tema que pueden tomar algunos grupos si quieren y trabajar entonces específicamente sobre las investigaciones que se hicieron con las vacunas, o todos los grupos sociales que son antivacunas y qué dicen ellos y cuáles son las consecuencias. Bueno, esa parte sería también interesante. Dentro de datos y tecnología, pues hablan sobre la inteligencia artificial, la robótica en la salud, en el cuidado de salud, los implantes médicos, todo eso también son temas interesantes que se pueden trabajar dentro de las presentaciones. Dentro de animales, comida o alimentos y medio ambiente están las alternativas a la carne, que también son todo un tema de discusión frente a cómo debemos entonces, o sea, hacernos conscientes de lo que comemos y de las consecuencias o de las diferentes implicaciones de tener una dieta rica en carne versus la parte nutricional. Eso también es súper interesante de discutir. La edición de genética de animales de granja también es muy interesante, porque entonces no sé si han escuchado que existen super cerdos y super vacas con todos super musculosos para poder eh, generar pues más productividad, y eso pues qué consecuencias tendría en nosotros. Las investigaciones en animales, bueno, hay un montón de cosas. Y el último tópico, que es la investigación en ética, pues los límites el mantenimiento de los embriones, esa investigación en embriones, por ejemplo, la equidad en el desarrollo de terapias alternativas o de terapias y medicinas, cómo hacemos para que eso sea para todo el mundo, investigación en tejidos fetales, eh, la salud y investigación en emergencias de salud. Por ejemplo, todo lo que pasó con el COVID, era justificado hacer investigaciones o no, y eso puede disminuir la capacidad de tomar decisiones de los implicados, pues porque estábamos, por ejemplo, tan angustiados por lo del COVID, que la gente se dejó hacer de todo para poder empezar a generar datos, y eso es ético, no es ético. Bueno,
Entonces, a partir de eso, cada grupo, entonces, insisto, debe escoger su tópico y su tema. Y a partir de ese tópico y de ese tema, escoger su caso y hacer su presentación. ¿Es claro para todos, por favor? Por favor, digan, pregunten. ¿Están seguros que después no vayan a decir, ay, yo no entendí, auxilio? Precisamente por eso quiero como que quede súper, súper claro. Revisen por favor entonces el Moodle, ahí yo volví y expliqué, pero pues como uno a veces explica mal, explica menos, entonces volver a mirar el Moodle si está claro, si no sé qué, ahí se generó una tarea, pero pues vamos a hacer es una presentación, entonces uno del grupo puede subir la presentación pues el medio que haya escogido, ¿no? Si es un video, pues sube el video, si no, bueno, eh, para que quede pues ahí como la tarea. O si no, pues me lo mandan por el correo, eso pues no es problema. Lo importante es la presentación. Como los siguientes tienen menos tiempo, porque ya sería dentro de 8 días, entonces pues nos toca, por favor, que me envíen rápido las listas para que saber quiénes son los que vienen dentro de 8 días y quiénes van a tener que hacer la presentación en la semana entrante. ¿Sí? Dale, doctora. Entonces ahorita nosotros organizamos los grupos y ya te enviamos la lista. Porfis, háganlo rápido para que yo pueda también resolverles a ustedes rápido y tengan, por ejemplo, el fin de semana para dedicarle un ratico a esa parte y que tengan la presentación. Yo sé que el fin de semana no me van a pensar porque estén en parcial, pero bueno, por allá algún día los que tengan tiempo después del parcial, entonces pues ya sabrán quiénes son los que van a hacer la presentación primero. Bueno, después, entonces el mismo 16 quedamos que tenían su parcial final. Eh, Ahí entonces va a estar también en la plataforma, va a ser ahí en el Moodle, 10 preguntitas. Puede ser a la hora, por ejemplo, puede ser de 7 a, si quieren, de 7 a 8, que pues estamos antes de la clase, y a las de 8 a 10 pues hacemos la clase. Me parece como mejor para que salgan también de eso y ya quede como la nota. Ese último viernes de 7 a 8. ¿Les parece? Me toca madrugar un poquito más ese día, pero ya. Díganme, por favor, o si no, entonces a las 10. Doctora, qué pena es que todavía pues lo estamos como comentando por el grupo, entonces de pronto si quiere al finalizar la clase o pues luego Juan Vale, Felipe le comenta con más detalle. ok, listo, no hay problema. Entonces voy a hacer la presentación de hoy, como les dije que va a ser cortica. Esto está como lentico hoy. Bueno, el tema de hoy es, digamos que me quedó aquí como atravesado. La idea era pues que tuviéramos como más fluido el aterrizar a este tema. La idea también era que, como lo vieron en el cronograma que habíamos presentado al principio, la idea era que pudiéramos como comentar a raíz de otra película que les iba a poner a ver, que nos daba como el pie para empezar a pensar un poco en el estudio de la vida y
como las características de los sistemas vivientes. ¿Eso en qué sentido? Y esto es como un abrebocas que les va a quedar aquí hasta que nos volvamos a ver y que es muy importante tenerlo presente en esta parte de bioética en investigación, ciencia y tecnología, porque es una pregunta que no se ha podido resolver o que tenemos todavía deuda con ella y es la pregunta por lo vivo, ¿cierto? ¿Qué es la vida o qué es aquello que está vivo? Pareciera contradictorio porque pues nosotros y por ejemplo los biólogos y nosotros los médicos que trabajamos con seres vivos, pues sería como contradictorio decir que no sabemos lo que está vivo, pero en verdad no lo sabemos. No hemos podido definir exactamente qué es la vida o cuáles son las características de lo vivo. Hemos podido acercarnos un poco y cuando si nos hacen esa pregunta, pues uno diría todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere, pero esa es una definición muy básica y todavía en cuestión, porque aparecen entidades que podrían considerarse vivientes, pero que todavía como que no cumplen con ese ciclo completo o que ese ciclo no es todavía claro para nosotros. Por ejemplo, los virus. Todavía tenemos polémica entre si estos son entidades vivientes o no, no son sino pedacitos ahí de, de ARN, pero pues se comportan de cierta manera que parece que estuvieran vivos o que pues comparten esas características. Entonces nos queda difícil como definirnos, saber si están o no. Eh, y esa dificultad nos trae dificultades a nosotros como médicos, futuros médicos, profesionales de la salud, porque estamos trabajando con seres humanos que supuestamente, en teoría, pues están vivos, pero nosotros no los venimos a ver vivos o a considerar vivientes, sino cuando estamos en clínicas o ustedes en la parte de preclínicas, como que pues tienen contacto con el ser humano vivo cuando hablan con el paciente. Acuérdense que en muchas otras universidades uno ve clínicas por allá cuando ya está como más allá de la mitad de la carrera y entonces eso quiere decir que todo el tiempo estás hablando de un ser vivo, pero que realmente cuando lo estás estudiando de hecho muerto. Ustedes van al anfiteatro, por ejemplo, van a histología y ven tejidos y esos tejidos se supone les van a decir o les van a mostrar al humano vivo, pero realmente lo que ustedes están viendo son solamente células o órganos, tejidos, pero no están viendo al organismo completo, no lo están viendo vivo. Y saltar de esas células y órganos y del estudio de la fisiología y el estudio de la anatomía y de la patología al vivo hace que a veces tengamos un choque entre lo que estábamos estudiando en condiciones, digamos, cerradas, en condiciones controladas, como condiciones de laboratorio, a cuando salto y veo al ser humano vivo en su contexto, o el ser humano enfermo en su contexto. Entonces ese salto nos cuesta mucho trabajo y una de las cosas que más trabajo nos cuesta es poderlo ver en red, o sea, verlo conectado con todo su entorno. Entonces esta sesión de hoy va a ser un poquito invitarlos a no perder de vista esa característica fundamental, porque de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar ya mucho más con el ser humano vivo que con las células y los tejidos, es decir, ustedes ya van a pasar, pues les falta un poquito, pero ya van a pasar a clínicas, ya el año entrante van a estar en psiquiatría, que es como ya el último paso para pasar clínicas, y en ese sentido van a empezar entonces a tener contacto cada vez más con con el humano vivo y van a tener que empezar a dar ese salto entre lo que yo veo aquí en el laboratorio, en el anfiteatro, que es un ser humano pero que no está vivo, a pasar a interactuar con ese que está vivo.
Y eso, insisto, parece que, pues, ay, pues lógico que el del anfiteatro pues no está vivo y el otro está vivo, pues sí, pero no es tan lógico. Porque, insisto, nuestro estudio, nuestra manera de acercarnos al conocimiento de la vida es a través de lo no vivo. Y eso tiene algunas implicaciones que se tienen o que nos afectan al final, querámoslo o no. Entonces, esta frase muy bonita que es describir la vida no es ni útil ni fácil, ya que todos sabemos lo que es la vida, todos tenemos muy claro, pero eso que sabemos que es la vida es imposible traducirlo en palabras. Sin embargo, han habido muchos esfuerzos, principalmente desde la biología, ya vamos a ver de otras áreas, en intentar describir lo vivo. Y en esa tratar de describir lo vivo, nos hemos dado cuenta que no solamente hay vida, por ejemplo, biológica, y que podríamos estar ante otras formas de vida que no habíamos catalogado solamente porque no eran biológicas. Perdón. Para poder hacer ese abordaje o poderlos llevar hacia esos estudios o esas discusiones frente a lo vivo, desde lo biológico, obviamente estoy hablando porque desde lo filosófico pues me han enredado todavía, pero vamos desde lo biológico, desde lo orgánico. Para poderlos llevar allá, pues tengo que llevarlos primero a la teoría de los sistemas. Esta teoría de los sistemas nos habla de que hay sistemas dentro de esos sistemas vivientes que son un complejo de elementos que interactúan entre sí. Tradicionalmente nosotros consideramos al ser humano, al ser vivo, al cuerpo humano, como un sistema que está compuesto por elementos que son estructurales y que son interactuantes, que en ese caso serían los órganos y los tejidos, y bueno, ya sabemos que todo eso se va también creciendo en complejidad y va haciéndose cada vez más interrelacionado lo uno con lo otro. Esos elementos que están interrelacionados deben cumplir con algunas características que son esenciales. Uno es que esos elementos que lo componen estén interrelacionados los unos con los otros, no pueden estar separados, aislados, siempre tiene que haber como una interacción entre lo uno y lo otro, y que ese sistema tenga unos límites particulares. O sea, no puede estar tan interrelacionado con todo porque entonces se diluye entre el sistema o entre los otros sistemas, sino que tiene que tener unos límites fundamentales. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del cuerpo humano, del humano viviente, vemos que tiene unos órganos, unos compuestos, y que esos compuestos tienen unas relaciones entre sí, y que esas relaciones entre sí están limitadas a este organismo vivo. Eso no quiere decir que el humano no tenga o no establezca otros, sino que hay diferentes niveles entre esos sistemas que se van relacionando los unos con los otros. Ese se conoce como el pensamiento sistémico. La teoría de los sistemas ha desarrollado ese pensamiento sistémico que hace que entonces empecemos a tener que pensar en que no podemos ver a los sujetos vivos aislados de su contexto, sino que tenemos que siempre pensarlos conectados o interconectados con su red de relaciones. Es decir, y por eso es tan difícil estudiar medicina, porque entonces uno va y está en cardio, y entonces uno ve el corazón, los pulmones, el sistema venoso, tal, y uno intenta verlo ahí interconectado, ese sistema cardiovascular conectado, pero empieza a aislar las otras conexiones, porque el sistema cardiovascular no está aislado del sistema digestivo, ni del sistema nervioso, ni del sistema de los demás sistemas. Pero nosotros, pues en el afán o en la necesidad de estudiarlo, pues lo tenemos que aislar, lo tenemos que cerrar. Y eso que insisto, nosotros lo vemos por sistemas, ¿cierto? Vemos digestivo, cardio, porque intentamos introducir este pensamiento sistémico en nuestra forma de aprender o estudiar al cuerpo humano. Cuando lo vemos por separado, pues es mucho más difícil ver las interconexiones entre ellas o verlas al final,
pues no es tan chévere como verlas en el proceso. Sin embargo, esos mismos sistemas están relacionados unos con los otros y por eso a veces uno está en cardio, pero entonces tiene que ver endocrino y tiene que ver otras cosas que empiezan a complejizar mucho más, precisamente porque esos sistemas no se pueden separar entre sí y esas estructuras y esas relaciones entre esas estructuras están íntimamente ligadas. Y por eso, entonces, esas estructuras tienen una interdependencia y los objetos no muestran la red de relaciones. Si yo voy y miro el pulmón, ese pulmón no me muestra todas las conexiones que tiene con el resto del sistema completo, ni con el sistema respiratorio, ni con el sistema cardiovascular, ni con el sistema del cuerpo humano. Cuando lo veo por separado me pierdo de esas redes, no las comprendo, no las puedo ver, no hay ningún indicio en las tejidos pulmonares que me dé cuenta de toda la red de interrelaciones que hay en todo el sistema respiratorio. Por eso no lo puedo ver por separado. Y cuando yo voy al laboratorio y veo los neumocitos y cuando veo las células y cuando veo todo eso, solamente estoy viendo como una foto de ese sistema que está vivo y que está interconectado y que se está moviendo todo el tiempo. Entonces este pensamiento sistémico nos obliga a pensar que no puedo reducir el sujeto al objeto, no puedo reducir el cuerpo completo a la suma de sus partes. Yo no puedo decir que el ser humano es un pulmón cuando tiene una enfermedad pulmonar porque todas las otras partes están interactuando y están interrelacionadas allí. Y esas sistemas o esos componentes de los sistemas juntos tienen unas propiedades que se llaman las propiedades emergentes y que son las que a veces podemos ver. Entonces, el pulmón, los bronquios, la tráquea, todos esos son órganos, pedacitos, que cuando los junto tienen una propiedad emergente que es ser un sistema que me permite el intercambio gaseoso. Pero si yo los veo por separado, pues no los puedo identificar. Eso indica que nosotros todo el tiempo tendremos que tener una visión holística de esos sistemas. Yo no puedo ir a ver el sistema por partes, siempre tengo que salirme en ese zoom y poder ver una parte más completa. Por eso nosotros hablamos de una educación holística y de una visualización del ser humano de forma holística, porque quiere decir que si bien estoy estudiando el pulmón, tengo que salirme del pulmón para poder ver al sujeto completo que tiene una enfermedad pulmonar o que tiene una situación particular en su pulmón. Y tengo que entender, digamos, esta parte porque hemos utilizado el pensamiento analítico para estudiar sistemas vivientes desde hace muchos siglos con el surgimiento de la ciencia, y aquí pues se conecta con todo lo que hemos visto durante este semestre a partir de esa historia de la ciencia y de cómo el pensamiento científico ha sido muy importante para poder entender y hacer ciencia y obtener mayor conocimiento y que ese conocimiento sea útil para todos nosotros. Ese pensamiento dice que hacer científico tiene un pensamiento que es de tipo analítico. Ese pensamiento analítico lo que hace es separar los sistemas en partes pequeñas. Por eso nosotros vemos anatomía, histología y fisiología en partes separadas. Por eso yo tengo que ir a partir el cuerpo y a partir los órganos para ver las células en la histología, porque tengo que, este pensamiento analítico me obliga a separar las partes para poderlas estudiar de manera independiente. Y hace también que esas relaciones entre las partes sean relaciones lineales para poderlo estudiar
tengo que establecer relaciones de causa y efecto para poder decir que esto funciona así, porque tiene esto, porque tiene aquello. Y se supone que el pensamiento analítico me indicaría que la suma de todos esos procesos me hace ver el proceso global. Eso indicaría que los cuerpos o los cuerpos vivientes con los que nosotros trabajamos son cuerpos mecánicos, como esta florecita mecánica. Que el ser humano es una máquina y esa máquina es susceptible de ser investigada o vista desde sus partes, y desde el conocimiento de esas partes voy a poder obtener el resultado del conocimiento del organismo completo. Eso es lo que el pensamiento sistémico les dice que no se puede hacer. Y eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo en nuestra aproximación al cuerpo humano y nuestra aproximación al organismo viviente para poder estudiarlo. Entonces, por eso les decía que estamos en una eterna contradicción. La eterna contradicción es tratar de poder estudiar al ser humano en partes y luego ir a verlo en su completitud. Y en esa contradicción es que a veces nos perdemos, y nos perdemos en la interacción con el sujeto vivo. Y por eso también les decía que es un choque cuando tú ves al paciente después de haber estudiado pulmones, corazón, cerebro, huesos, y luego quieres ver al paciente, pues ya esos pulmones, corazón y cerebro se desaparecen. Están ahí, pero no están. Y como están, pero no están, para nosotros es muy difícil pasarnos a un pensamiento sistémico cuando ya hemos estado todo el tiempo en un pensamiento analítico. Y por eso en la práctica clínica, cuando ustedes están en clínicas, les cuesta tanto trabajo separar al paciente de la enfermedad. Es decir, mi paciente se me convierte en la patología porque ese pensamiento analítico no me lo deja ver en red, sino que solamente me deja ver la enfermedad. Entonces, por eso es el paciente con EPOC, por eso es el señor del CA, por eso es el señor de la colecistitis o el señor de la infección urinaria, porque yo solo, ese pensamiento analítico solo me deja ver las partes, y las partes, en este caso, las partes enfermas. Y por eso cuando yo voy a dar tratamiento a mi paciente, entonces solo pienso en darle un antibiótico para la infección urinaria, pensando que solamente tratar el pedazo, órgano afectado, voy a tratar al ser humano en su completitud. Y allí es donde, digamos, nos equivocamos o fallamos en esa relación médico-paciente, porque empezamos a interactuar con órganos y no con personas. Empezamos a hacernos incluso subespecialistas en el dedo pequeño de la mano, y entonces yo solamente interactúo con el dedo pequeño de la mano y ya no interactúo con el sujeto completo que tiene esa mano. Entonces, esa es la dificultad o la eterna contradicción que tendremos que vivir en esta conversión de la medicina como una medicina con pensamiento analítico que trabaja con seres humanos que tienen un sistema que es un sistema abierto. Entonces, dentro de esos tipos de esta teoría de los sistemas y de este pensamiento sistémico, hay diferentes tipos de sistemas. Hay sistemas cerrados, sistemas abiertos y sistemas aislados. Dentro de los sistemas cerrados son aquellos sistemas que no tienen intercambio que tienen intercambio de energía, pero no de materia con el medio ambiente circundante. Esto podría ser, como ejemplo, una botellita con agua. La botellita con agua puede intercambiar energía, por ejemplo, frío o calor, hacia el exterior, pero no puede intercambiar materia porque está cerrada. Entonces el agua no sale de la botella, ni entra más agua a la botella porque es un sistema cerrado, no intercambio. Hay sistemas que están abiertos y esos sistemas abiertos requieren intercambio de información del interior al exterior. Las células, los órganos y los seres humanos somos sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todo el tiempo estamos haciendo intercambio de energía y de materia que se convierte en información desde el interior hacia el exterior. Y eso desde lo más chiquitico, es decir, desde los complejos celulares
hasta el ser humano vivo intercambiando materia y energía e información con otros seres humanos vivos, los demás sistemas vivos, con la información que intercambiamos, por ejemplo, a través de esto que es aquí hablar con ustedes por internet. Todo eso nos hace a nosotros sistemas abiertos. Y como somos sistemas abiertos, entonces no podemos ser tratados como sistemas cerrados, no podemos ser estudiados ni abordados como sistemas cerrados, porque todo el tiempo estemos intercambiando información con el interior y con el exterior. Entonces, esto hace más difícil el estudio del ser humano, más difícil o no más difícil, sino más complejo que requiere otras herramientas, el estudio de los seres humanos y sobre todo los seres humanos enfermos. Estas teorías de los sistemas o esos estudios de los seres vivos a través de la teoría de los sistemas se desarrolló a partir del desarrollo también de la termodinámica, que es una ciencia que tiene unas leyes particulares. La ley más conocida de la termodinámica es que la energía del universo permanece constante, es decir, esa máxima que todos conocemos, que es que la energía no nace ni muere, sino que se transforma, ¿cierto? Entonces, toda la energía aparece constante y simplemente hay un intercambio de energía de un lado a otro a partir de esas entidades vivientes que tienen esos sistemas cerrados, esas membranas que hacen que estemos todo el tiempo intercambiando la energía, pero esa energía, digamos que no desaparece. La segunda ley de la termodinámica es la ley de la entropía, que dice que todos estos sistemas cerrados tienden a generar desorden y que cuando se abre ese sistema pues empieza a haber de organización, es decir, que los organismos vivos están todo el tiempo fluyendo entre el caos o el desorden y el orden, y que ese intercambio de energía hace precisamente que se produzca caos o que se produzca orden o que se produzca desorden, que en general a nosotros el desorden nos produce mucha incertidumbre, ¿cierto? Entonces uno siempre quiere que todo sea organizado, que los sistemas vivos se comporten de una manera normal, y por eso entonces nosotros en medicina todo el tiempo estamos buscando la normalidad, estamos viendo que los sujetos están sanos cuando son normales, y todo el tiempo el caos para nosotros es desorden y se traduce, por ejemplo, en enfermedad. Pero no todo desorden es enfermedad, sino es simplemente producto de ese sistema que se está cerrando y que de nuevo volverá a una reorganización, a una autoorganización. Ese estudio de los sistemas vivos se llama la cibernética. Y estos cibernéticos eran como unos raros allí, que no eran ni biólogos, ni ecólogos, ni matemáticos, ni neurocientíficos, ni científicos sociales, sino que eran una combinación de todo esto, y que empezaron a mirar no los organismos en sus partes, sino más bien los patrones de comunicación y las redes que se tejen entre esos organismos vivos. Entonces es como cambiar el chip. Cuando yo estudio los seres humanos, yo los puedo estudiar desde lo analítico, que sería separar los órganos y estudiar, por ejemplo, el corazón, y entonces ver todas sus partes y sus células y sus arterias y sus venas y o lo puedo ver en red, puedo ver su red de relaciones. Entonces cuando yo veo el corazón no lo puedo ver como un órgano separado, sino que lo veo unido a todo el sistema cardiovascular, y lo veo unido al sistema nervioso, y lo veo unido a todos los sistemas del cuerpo, porque están en una red de interacciones, y cuando logro ver esa red de interacciones, ahí sí puedo ver el todo, el completo, el ser vivo allí moviéndose en toda esa red de interrelaciones. Esta cibernética nos introdujo conceptos que son súper importantes y que ustedes utilizan en medicina todo el tiempo, sino que no lo han hecho visible.
que son los conceptos de retroalimentación, autorregulación y autoorganización. Entonces, nosotros todo el tiempo hacemos estudios desde la cibernética. Lo que pasa es que, pues, nos enseñaron a pensar desde lo analítico. Pero realmente nosotros cuando, por ejemplo, vemos los sistemas completos, vemos que estos sistemas tienen bucles de retroalimentación positiva o negativa. Yo creo que ustedes todos lo han visto en fisiología, los bucles de retroalimentación positiva y los bucles de retroalimentación positiva, cuando los sistemas se tienen, perdón un segundo, cuando los sistemas se tienen que autorregular, empiezan a crear bucles de retroalimentación que hacen que el sistema que está fluyendo hacia el caos empiece a autorregularse y a autoorganizarse, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la adolescencia, vemos que el sistema está ordenado, ¿cierto? Está el influjo hormonal está en sus niveles basales y no hay allí ningún sistema, digamos, que esté generando desorden. Yo soy un niño o una niña, y entonces estoy allí en mi sistema organizadito, autoorganizadito, autorregulado. Pero de pronto llega la adolescencia y de un momento a otro empieza a haber un pico, una elevación de la segregación de unas hormonas específicas, y esas hormonas específicas empiezan a crear bucles de retroalimentación positiva, o sea que cada vez se generan más, y a partir de esa generación de hormonas se generan más y más y más, y eso produce el desarrollo de órganos que estaban como en su parte basal y empiezan a reorganizarse y a convertirse en órganos distintos, y así se convierte uno, digamos, en un adolescente, y ese adolescente se convierte en un adulto. Sí, más o menos de esa manera, pues con este ejemplo así burdo, podemos ver cómo este lenguaje de la cibernética está todo el tiempo en los sistemas vivos cuando los vemos de esa manera. Si yo veo, insisto, en los órganos separados, solo puedo ver pedazos de fotos, si acaso. Pero cuando yo veo, y eso, en eso en parte la fisiología, y cuando vemos anatomía y fisiología juntitos, podemos entender que es que esos órganos están vivos, y están vivos porque producen estas características que son la retroalimentación positiva y negativa, la autorregulación y la autoorganización. Por eso entonces esta cibernética es súper importante a la hora de estudiar los sistemas vivientes, y los sistemas vivientes, dentro de ellos estamos nosotros como seres humanos, pero no somos, solamente vamos a hablar o tiene que ver con la vida humana, sino con la vida en general. Es decir, así como dentro del ser humano hay diferentes sistemas, así como las muñequitas rusas, que hay un sistema chiquito y luego hay otro más grande, y luego hay otro más grande, y luego hay otro más grande, y todos están interactuando los unos con los otros. Esas esas estructuras multinivel de sistemas dentro de sistemas, no solamente se ven dentro del cuerpo humano, sino que están dentro de cualquier organismo vivo, dentro de las plantas, dentro de los animales, y aún así nosotros como organismos vivientes constituimos en sistemas mucho más amplios cuando pensamos, por ejemplo, en el medio ambiente como un sistema vivo, o en el planeta como un sistema vivo, en donde hay millones y millones de pequeños sistemas que están interactuando los unos con los otros para producir un sistema mucho más amplio. Hay teorías entonces incluso que consideran que la Tierra es un sistema vivo que tiene mecanismos de autorregulación y de autoorganización que hacen que, por ejemplo, el flujo climático, el flujo de los océanos, el calor que hay en un océano y el frío que hay en otro océano, sean prácticamente los mismos mecanismos o mecanismos similares a los que, por ejemplo, utiliza el cuerpo humano para
autorregularse. Por ejemplo, muchos autores consideran que este calentamiento global es como una fiebre del planeta Tierra, porque como nosotros sabemos, el aumento de la temperatura cambia las características del sistema y hace que se activen unas cosas y se desactiven otras, y hace que este sistema que está en crisis, digámoslo así, por una enfermedad, pues se autorregule, y que lo mismo le pasa, digamos, al planeta Tierra cuando empieza a hacer esos cambios de temperaturas para autorregularse o para lograr de nuevo ese otro, esa transformación que se necesita, ¿cierto? Entonces, cuando logramos ver esos sistemas vivientes, tenemos que empezar a pensar que siempre vamos a tener que ver las propiedades del todo y no solamente las partes. ¿Por qué les estoy diciendo todas estas cosas y estas cosas locas el día de hoy? Estoy diciéndoles todas estas cosas locas porque, insisto, ustedes ya se me escapan aquí y nos vamos a ver sino dentro de un año. Y dentro de un año ustedes ya van a estar en psiquiatría. Y cuando estén en psiquiatría ya van a estar culminando el estudio de las básicas. ¿Y qué quieren decir esas básicas? Esas básicas quieren decir que ustedes estaban pedaceando al ser humano para poderlo estudiar y para poderlo entender, pero en esas clínicas van a tener que volverlo a juntar todo y empezar a ver el todo completico y las propiedades emergentes de ese sistema vivo en el sujeto humano que va a ser su paciente. Y esa capacidad, ese voltear de un lado a otro, pues va a ser en algunas ocasiones difícil, y yo todo el tiempo les voy a estar diciendo que no pueden ver al sujeto como un órgano, sino que lo tienen que ver como un sistema completo. Y ese sistema completo implica el organismo completo y ese paciente en su contexto social, cultural, histórico, particular. Entonces yo todo el tiempo los voy a tener que estar sacando de ver al paciente como una patología, un infarto, para sacarlos de ahí y decirles que sí, que ese señor, eso es un infarto, pero es que es un señor que tiene estas y estas características, con esta familia, con esta vida, con esta situación social, y por eso estas locuras son aquí a lo ultimito, para dejarlos con estas inquietudes que luego tendremos que tratar de hilar en la valoración de un paciente desde su visión como todo. Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos, o es mi deseo que ustedes empiecen a visibilizar las redes de los sujetos y las redes de los organismos vivos más que las partes, que empiecen a cambiar esa forma de ver, más bien patrones de organización. Todos los sistemas vivos tienen patrones de organización que hacen que sean, por ejemplo, caóticos o que sean sistemas ordenados. Si yo veo todos estos pececitos y si le tomo una foto por allá dentro, en el centro de este cardumen de peces, podría decir que esa foto está totalmente caótica y hay un montón de pescados ahí que van de un lado a otro. Pero cuando yo lo veo mucho más desde una perspectiva mucho más amplia o desde una visión más alejada, puedo ver que eso que allá adentro es como un caos de peces nadando de un lado al otro, realmente constituye un sistema autoorganizado, un sistema que tiene un orden específico, y que yo no sé si ustedes los han visto esto en la vida real. Voy a conseguirme un GIF ahí, que cuando entra un pez a tratar de cazar uno de estos otros peces del cardumen, ellos se mueven como un organismo completo, no se mueven aparte uno de los otros, sino que se mueven como un organismo vivo y un organismo completo, aunque están compuestos de miles de pequeños organismos que a su vez están autoorganizados. Estos sistemas entonces son los que fluyen entre lo caótico y lo organizado. Y nuestro cuerpo humano y nosotros como seres humanos vivos, personas que estamos aquí sentados en clase de bioética, y la doctora Curtidor está diciendo locuras hoy, pues subimos todo el tiempo entre el orden y el desorden. Hoy ustedes se sienten
y cuando el lunes que estén en parcial van a estar todos caóticos allá pensando, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Y no van a trasnochados y no durmieron, no comieron y están todo el tiempo en ese caos y en ese desorden, pero luego de un momento a otro luego vuelven y encuentran su autoorganización y vuelven y se interactúan con sistemas externos y vuelven a su sistema, digamos, de autoorganización. Y todo el tiempo estamos así, fluyendo del caos al orden y del orden al desorden. Y esto también es importante entenderlo porque no le podemos tener miedo, digamos, al caos, sino al contrario, a abrazarlo como un momento de reorganización y de volver de nuevo a pensar diferentes formas de reorganizarnos o de autoorganizarnos. Esas cibernéticos y estas personas que empezaron pues a hablar de todas estas locuras que les estoy diciendo yo hoy, generaron una hipótesis o una teoría que se conoce como la autopoiesis. Y esta autopoiesis ha centrado en las bases fundamentales de las teorías de la evolución que tenemos en la actualidad. Y eso es interesantísimo porque entonces es empezar a pensar que dentro de los sistemas hay una cantidad de partes, elementos que están diseminados por allí y esos elementos se van de pronto juntando unos con otros y van formando una unidad autopoyética y esa unidad autopoyética empieza a tener unas características particulares que son características que les damos a los sistemas vivientes. Entonces, estos sistemas vivos tienen esas características de autopoiesis y eso nos podría hacer pensar que todo lo que sea o que comparte esas características podría considerarse un organismo vivo o un organismo viviente o al menos un ser que podría ser llamado viviente. Entonces, ¿qué características son esas? Tienen una membrana, esa membrana es semipermeable, es decir, permite que unas cosas entren, pero no todo, y permite que unas cosas salgan, pero no todo. Dentro de esa membrana hay otras submembranas o subseparaciones entre la materia que está adentro para crear diferentes ambientes y esos ambientes entonces permiten el intercambio y que hayan concentraciones o situaciones diferentes acá en este ambiente, en el ambiente externo que sería más caótico y esa autoorganización hace que estas estructuras sean de lo externo, se conviertan en partes del organismo vivo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros nos hacemos de lo que tenemos por fuera, pero que eso que nos hace de lo que externo se convierte parte de nosotros y parte estructurante de nosotros mismos y al separarnos de lo externo nos convertimos en un organismo particular, diferente, un ser vivo. Y ese ser vivo diferente y particular no puede cerrarse, no puede quedarse así cerradito, sino que tiene que seguir interactuando con lo externo, intercambiando, y esa interacción entre lo externo hace que este organismo vaya también transformándose y convirtiéndose en un organismo nuevo cada vez que interactúa e intercambia con lo externo. Ese intercambio con lo externo le permite auto-regenerarse y volverse a crear una y otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos vivos, somos organismos vivientes, pero no somos organismos estáticos y que todo el tiempo estamos tomando de lo exterior para conformarnos y de esa manera volvernos una y otra vez organismos diferenciados y diferentes. Esto lo podemos ver en el cuerpo humano todo el tiempo. Cuando nosotros nos alimentamos, nos convertimos en lo que nos alimentamos. Así de brutal y de radical es la cosa. Eso que usted se come, esas partículas que luego se dividen y se subdividen y usted absorbe, se convierten en los componentes de sus propias células y esas componentes de sus propias células lo hacen a usted lo que es usted todos los días. ¿Eso qué quiere decir? Que pues somos lo que comemos, somos lo que recibimos del exterior.
Y esto también se traduce en que lo que recibimos, no solamente en comida, sino en pensamientos, en ideas, en intercambios, en conocimiento, nos hacen y nos transforman todo el día en sujetos diferentes y particulares. Y eso entonces nos permite pensar que no estamos hechos ya y listo, y yo soy así y ya, no hay forma de cambiar, sino que al contrario, a medida que nos alimentamos de alimentos y de conocimientos y de interacciones, pues nos vamos una y otra vez transformando y reconstruyendo todo el tiempo. Entonces, estos sistemas autopoyéticos están organizados como una red de procesos de producción, de síntesis y de destrucción de componentes. Y esos componentes se regeneran continuamente y se integran a la red de transformaciones que los produjo y constituyen un sistema como una unidad distinguible de su dominio de existencia. Todo lo que les acabo de mencionar, digámoslo así, en palabras mucho más bonitas, de Francisco Varela. Entonces, estos sistemas vivientes son sistemas autopoyéticos y como ya les dije, entonces tienen una membrana que es semi-impermeable, tienen una red de reacciones y tienen una cierta interdependencia. No están separados de su sistema complejo, sino que están interdependientes el uno del otro, porque del sistema externo obtengo mis elementos constituyentes y de esos sistemas, de esos elementos constituyentes voy también intercambiando con el sistema externo. Eso se traduce de manera fractal, ya les voy a mostrar un video de los fractales para que sea más claro lo que estoy diciendo, es que se repiten los patrones una y otra vez en los sistemas vivientes, desde lo celular hasta lo macroscópico, sociedad, cultura, se repiten esos patrones de sistemas autopoyéticos que se van interactuando unos con los otros, que van intercambiando cosas de un lado al otro y que tienen esa interdependencia. Así como las células, como por ejemplo, los hematíes, si permiten que todo entre, si esa barrera no es semipermeable, sino que es completamente permeable, pues ¿qué le pasa al hematíe? Se hincha, se hincha, se hincha y se revienta. Eso mismo nos pasa a los seres humanos y les pasa a las sociedades y le pasa al planeta entero. Si permitimos que todo entre y entre y entre, pues la membrana se hincha tanto que pues se revienta y ya, digamos, se pierde este ente constituyente o esa singularidad constituyente del sistema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser más permeables o ser más semipermeables, perdón, a esas interacciones que tenemos con lo externo. Así como en las células, saber qué cosas entran y qué cosas no entran, con qué cosas intercambio y con qué cosas no intercambio. Mantener todo el tiempo mi sistema cerrado tampoco me permite interactuar y tampoco me permite transformarme y volverme a hacer a medida que voy intercambiando cosas del exterior. Esta frase de Carl Sagan también es muy bonita y se las dejo para que la piensen. El calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en nuestras tartas o en nuestras tortas de manzanas fueron hechos en el interior de las estrellas. Estamos hechos de polvo de estrellas. Entonces, desde todos esos pedacitos, elementos que constituyen lo que nos rodean, finalmente al meternos en nuestras células y a convertirnos en membranas separadas de lo externo, pues terminan siendo nuestros propios constituyentes. Es decir, que en serio, como decía Carl Sagan, estamos hechos de polvo de estrellas. Finalmente, entonces, en la medida en la que los seres humanos y los organismos vivientes han ido evolucionando, pues también han ido coexistiendo con otros organismos y esos otros organismos los hemos ido embebiendo en nuestro propio sistema complejo
y hemos entonces empezado a convivir y a coexistir con otros microorganismos que después empiezan a ser parte de nuestro propio cuerpo, y así entonces también convertimos nuestro organismo en un microcosmos en el que viven miles y miles de microorganismos interactuando los unos con los otros, y así a través de esa endosimbiosis, que es como la forma en la que en teoría las células han ido evolucionando, pues entonces empezamos a entender que no somos seres aislados de los otros, sino que simplemente somos una red de interrelaciones y de organismos interdependientes que se van uniendo o se van separando o se van interactuando más cercano o más lejanamente para poder constituir esa red de relaciones que nos hace humanos, que nos hace vivos, que nos hace sociedades, que nos hace culturas, que nos hacen una cantidad de cosas que constituyen, digamos, los sistemas complejos. Bueno, les voy a mostrar un video pequeñito de los fractales y les dejo con la locura de la doctora Curtidor de hoy. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo mientras busco el video? Sí, doctora, ya están listos los grupos. Ah, bueno. Sí, yo no tengo problema. O sea, dentro de 8 días a las 8, ¿verdad? Pero dentro de 8 días, perdón, yo decía que a las 7 solamente el parcial. Es decir, el día que hagamos el parcial, ustedes, como lo van a presentar en Moodle, pues lo pueden presentar de 7 a 8 y a las 8 nos conectamos y hacemos la presentación. Esa era lo que quería decir. Pero si quieren empezar a las 7 no hay problema, yo no tengo problema, pero no, digamos que a lo que me refería era que el día que vayan a presentar el parcial, lo pueden presentar de 7 a 8 en la plataforma y a las 8 nos conectamos para hacer las presentaciones de los grupos. ¿Sí? No era para hacerlos madrugar todos los días, solo el día del parcial. ¿Sí? ¿Aló? Pues me dijeron que sí, ¿no? Que mejor la rifara yo, pero ustedes me dicen, si lo quieren hacer, todos dijeron que sí mejor, entonces pues por eso quería yo la lista para decirles, o sea, ya si me la mandas ya, te digo cuáles son dentro de 8 días para que sean de una vez los que... Eso. Bueno, comenten algo de lo que les dije. Estoy muy loca hoy. Doctora, pues Sí, los cogí, pero fuera de base. Dale, Miguel Ángel, ¿qué ibas a decir? estaba organizando la idea. Yo estaba pensando sobre que uno sí muchas veces estudia lo que sería el cuerpo humano y los diferentes sistemas, pues más que todo en esta modalidad, pero lo bueno es que uno, digamos, en el tiempo que yo estuve en las rotaciones que hice los semestres pasados, a uno pues sí le enseña, no sé, diarrea y cómo son las manifestaciones y los diferentes patógenos, pero cuando no entra el paciente, digamos, a mí una vez me tocó una paciente que tenía una gastroenteritis, pero que además de eso era una paciente que psicológicamente estaba muy mal. Entonces yo la fui para hacer una historia clínica de diarrea y la señora me empezó a Y te contar encontraste con una paciente toda su con vida, un problema diferente. al lado.
y pues uno como que no se había acostumbrado a ese tipo de cosas porque uno solo ve los libros, Ajá. pero el aspecto biopsicosocial de esa persona también es muy importante, porque es Eso también y es increíble porque tú vas con la idea de que vas a abrir evidentemente una diarrea, ¿cierto? Esa es la idea que uno lleva, ¿no? Esta señora tiene diarrea, entonces voy a ver una diarrea. Pero cuando te encuentras con el sujeto, dices, miércoles, esto es mucho más grande de lo que yo me imaginé, ¿cierto? sí, Y eso, digamos, es un poquito la ventaja que tienen ustedes en el programa de la universidad, porque en verdad desde muy temprano nosotros empezamos a intuir que eso no es tan sencillo como simplemente ir a ver diarreas, ¿verdad? Así como te tocó a ti ese choque, pues no te toca por allá cuando ya estás, pues, digamos, más avanzado, sino que te toca muy temprano y entonces te das cuenta que evidentemente el paciente que tú ves después en cardio, cuando estás viendo poco, cuando estás viendo eh, la parte anatómica, pues tú ya te estás preparando para cuando estás en preclínicas y ves que el paciente con EPOC, sí, claro, tiene EPOC, pero tiene pues un montón de cosas más y tiene además una vida y tiene, como tú dices, una afectación emocional y tiene, bueno, un montón de cosas que... Entonces, este programa de medicina de la Universidad del Quindío está construido desde la teoría de los sistemas, precisamente para hacernos ver que el sujeto vivo no es solamente órganos y pedacitos que vemos en histología y en anfiteatro, sino que esos órganos y pedazos se convierten en un humano viviente y sintiente rápidamente en el siguiente semestre cuando estamos en preclínicas, ¿no? Y eso nos ayuda a estar todo el tiempo recordándolo y que no se nos vuelva tan fácil. Sin embargo, aún así, pues uno que termina haciendo, pues viéndole la diarrea a la señora, porque la señora consultó por la diarrea, no consultó por la afectación emocional. Y eso es lo que yo no quiero que se les olvide, que a pesar de que la señora consultó por la diarrea, pues esa señora tiene un trastorno emocional, una situación particular que de pronto hasta sea la causa de la diarrea, pero bueno, eso después lo miraremos, pero que no puedo dejarlo a un lado y no puedo decirle, no señora, solamente vamos a hablar de la diarrea porque es lo que usted vino a consultar, sino que tenemos ese ser humano completo y la necesidad de abordarlo de manera completa siempre. Muchas gracias, Miguel Ángel, por traerlo a colación. ¿Alguien más quisiera decir algo? Ya estoy mirando acá la lista. Ay, qué emoción, y de una vez con grupos. Tú sorteaste los temas. Ah, qué chévere. Mm, bueno, entonces como yo no tengo ni idea, voy a decir que el grupo, voy a empezar así, a ver, voy a anotar. Ay, Dios mío, me siento como con una responsabilidad terrible. Voy a empezar. Ah, bueno, ya sé. Como quedaron sorteados las asignaciones de los temas, entonces los temas sí los podemos dejar en el orden que están ahí en la infografía. Entonces los del inicio de la vida serían los dos primeros. O sea, el grupo A y el grupo E, que son el inicio de la vida, estarían en el primer grupo de presentaciones. El segundo tema o el segundo tópico pues, de temas es de salud y sociedad, entonces serían el C y el I.
El tercero sería datos y tecnología, entonces sería el J y el B. Después animales y medio ambiente, que sería Doctora, D. una pregunta. Dímelo, dime. ¿Cuántos grupos se exponen entonces por día? Tres por día. Espera, Listo, es que doctora. estoy mirando apenas. Y luego sería F y ¿dónde está? Y H. Listo, entonces el primer día sería grupos A, E y C. Segundo día, grupos I, J, B, y ese día son 4, entonces I, J, B y D. Y tercer día, G, F y H. Repito, primer día, A, E, C. Segundo día, I, J, B y D. Y tercer día, G, F y H. ¿Listo? Ya igual te paso también el orden a ti para que todos queden como con ese orden. ¿Les parece? Lo siento. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Muchas gracias, Luisa, por contestarme. Bueno, entonces no encontré el video, entonces vamos a dejar así, porque dije que, es que los iba a soltar temprano y son las 9:30. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten, eh, cuentan con mi disposición si quieren, no sé, más tiempo, alguna cosa. No se preocupen, que yo entiendo que ustedes están en una situación difícil ahorita. Yo les colaboro en lo que más puedan. Eh, Me escriben, me llaman o Juan Felipe me preguntas y podemos organizar, ¿vale? Pero pues por ahora entonces quedó así y me cuentan cómo van en el resto de la semana, ¿les parece? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces un abrazo muy grande, que tengan un buen día hoy y que tengan un buen fin de semana, que alcancen a estudiar todo lo que tienen que estudiar y que les vaya muy bien en el parcial. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. doctora. Buen día. Bueno, un abrazo. Gracias, doctora. Vale, Doctora, chao. Dime. ¿será que yo le puedo comentar ahorita una situación? Claro que sí, Paula, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, Miguel Ángel.